Al Punto con Tony Flaquer. Tony, de nuevo bienvenido a tu programa, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Hoy tenemos un tema muy interesante y es la creación versus la ciencia. ¿Es posible para un cristiano abrazar el conocimiento científico sin que entre en conflicto con su fe y la Biblia? Bueno, yo creo que yo te lo pondría de otra manera, Andrés. Un cristiano debe amar la ciencia precisamente porque eso es lo que la Biblia nos manda. En Génesis capítulo 1, Dios mandó al hombre a sojuzgar la tierra. Y parte de ese sojuzgamiento de la tierra implica que nosotros debemos conocer esa tierra que Dios nos legó. Y el conocimiento de esa tierra y de los elementos que intervienen en ella es lo que se llama hacer ciencia. De hecho, nosotros no podríamos hacer ciencia si no partimos de la Escritura. ¿Por qué? Porque la ciencia presupone leyes universales. Y para nosotros hablar de leyes universales necesitamos la presuposición de que hay un universo que tiene leyes establecidas por Dios, de que son leyes que se repiten, que son constantes, que se mueven por un orden divino de la creación. Entonces, no solamente es posible, sino que yo te diría más aún, es incompatible hacer ciencia sin presuponer, e imposible, sin presuponer que hay leyes universales. Aún el ateo y el agnóstico tiene que presuponer leyes universales para poder hacer ciencia. Aunque no lo reconozcan, aunque no lo quieran admitir, pero esa es la realidad. ¿Qué dice la Biblia sobre el origen del universo y cómo se relaciona con lo que afirma la ciencia moderna? La Biblia dice sobre el origen del universo que fue creado por Dios. Es un universo que es fruto de un creador inteligente. Y eso tiene sostén aún desde el punto de vista científico, porque no solamente es un argumento de fe ciega, sino que tiene un razonamiento casuístico, o sea, toda ley de causa y efecto. Existe un universo ordenado, organizado como el que nosotros vemos, porque hubo un creador inteligente detrás de él. Ese es el argumento teleológico, o sea, un argumento de diseño, un argumento que nos dice que el orden, el diseño, la belleza, la hermosura, la estructura de este universo necesariamente presupone un creador. Ahora, hacer ciencia sin esa presuposición es un acto de fe también, porque ¿qué vamos a decir? Por ejemplo, ¿cuáles son los postulados de la ciencia acerca del origen del universo que se apartan de lo que es la declaración bíblica de que Dios creó los cielos y la tierra? Esos son argumentos que necesariamente tienen que apoyarse en la fe, porque no se están apoyando en el método científico. No hay manera de comprobación de lo que sucedió al principio. Y están negando aún la ley de causa y efecto. Están negando esa casuística. Entonces, ¿en qué se están apoyando? Es un salto de fe tan grande, o yo diría que es mayor que la fe del creyente de que Dios creó los cielos y la tierra, porque es una fe que tiene apoyo, como dije, en razonamientos casuísticos, en razonamientos teleológicos. Sin embargo, esas personas que declaran, por ejemplo, que el universo comenzó con una explosión y un Big Bang, y que la materia era eterna y que estaba comprimida en un hoyo negro de concentración de materia y que de repente explotó, es una teoría tan descabellada porque presupone sacar de un sombrero la ley de las probabilidades de una manera, digamos, brutal, porque presupone como que nosotros compremos muchas latas de las sopitas Campbell, esas de que tenían letras, que las tiremos al aire y que abajo va a salir la enciclopedia británica. Eso es probablemente imposible de que suceda. Así es que yo te diría que la Biblia, el creyente, tiene más coherencia racional en creer que el universo lo creó Dios que lo que tienen las personas que plantean teorías que no son científicas, sino que son cosmogonías. Cosmogonía como relato, como los mayas, que el universo se creó de un maíz o que tal cosa, porque no tienen ningún razonamiento científico que los apoye y que los respalde.
¿Cómo debe el cristiano abordar los descubrimientos científicos que parecen contradecir interpretaciones literales de los pasajes bíblicos? Bien, en ese sentido, sobre el origen del universo, no veo cuál es el conocimiento científico que puede quitar a Dios de la ecuación o que puede cambiar en cierta medida el hecho de que Dios es el autor del universo. Yo no conozco ningún descubrimiento científico que haya hecho eso. Porque al final, como te digo, tenemos que llegar al punto final de la explicación. ¿Quién creó la materia? Ahora, si por ejemplo hablamos de la edad de la Tierra, ¿cuáles son los métodos para hacer eso? Bueno, pues muchos métodos de eso están basados, por ejemplo, en el tema del carbono 14, otras formas de medición que no son 100% confiables en todo el sentido de la palabra. O sea, son métodos que tienen digamos, un gran margen de error. Entonces, nosotros estamos basándonos en una instrumentación o en digamos, una metodología que tiene sus falencias para retar, ¿verdad?, la propuesta bíblica de que Dios creó los cielos y la tierra. Y no le veo sentido, a menos que nosotros tengamos un instrumento de medición preciso y absolutamente incuestionable para decir que Dios no creó los cielos y la tierra y que Dios no creó el universo. Y eso no creo que existe al día de hoy. Pudiéramos decir que aún la ciencia misma no tiene respuestas a todo y en algún momento debe apelar a otras ramas de estudio. Como te dije, cuando hablamos de ciencia, ¿verdad? Tenemos que hablar de algo que tú puedes probar mediante el método científico. Entonces, si tú me dices, bueno, yo mediante el método científico puedo probar que el agua cuando se somete al calor va a hervir, ¿verdad? Y se evapora. Tú lo puedes probar porque tú puedes someterlo a un método científico. Pero cualquier cosa que no pueda ser, o sea, que tú no puedes probar por un método científico, tú no puedes usarlo como ciencia ni decir que es ciencia. La teoría de Stephen Hawking acerca del principio del universo, eso no es ciencia, eso es una teoría. Y esa es una teoría que requiere de tanta fe, como yo dije anteriormente, como yo creer, o yo diría que más fe, porque es menos coherente, que la fe que yo tengo en que Dios creó los cielos y la tierra, porque el universo mismo me está gritando a mí que hay un creador inteligente detrás del cielo y la tierra, de esta creación que nosotros estamos viendo. Esto es el Salmo 19, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque el universo está hablando y está diciendo, mira, esta creación tan perfecta, tan maravillosa, no pudo haber sido fruto del azar. Tuvo que haber sido el producto de un diseño inteligente. Cuando yo veo un ojo humano, cuando veo el funcionamiento del cuerpo humano, cuando veo la cadena de ADN, ¿verdad? Y todas las implicaciones que eso tiene, nosotros tenemos que decir, o sea, aquí hay un creador inteligente. Cuando vemos que la distancia entre los planetas es perfecta porque mantiene la Tierra en un estado de vida que no podría tenerlo si nos desviamos segundos o pocos grados de la posición que nosotros tenemos que pensar que hay un creador inteligente. Así es que si yo voy a poner mi fe entre lo que dice un científico o lo que dice la Biblia, yo prefiero ponerla en la Biblia, porque no solamente es la palabra autoritativa de Dios, sino que tiene más coherencia que lo que pueda decir ese científico, sin basarse en métodos científicos para probar lo que está diciendo. ¿Qué científicos cristianos han aportado a la historia de la ciencia y cómo su fe los inspiró? Bueno, hay muchos científicos que ciertamente han sido creyentes. El caso de Isaac Newton, de Faraday, de Collins, de Francis Collins y de otros científicos que han sido creyentes. Digamos, ¿en qué sentido les inspiraría a estas personas el haber sido creyentes? Bueno, yo creo que un creyente trabaja, como decimos, cómodamente, sabiendo que este universo en que él está trabajando es un universo ordenado, como decíamos, y ha sido fruto de una creación y que hay leyes universales. Trabajar desde un punto de vista del agnóstico, donde
él está haciendo ciencia supuestamente, pero no está basando sus pensamientos en el método científico, sino en razonamientos que muchas veces son contradictorios con la propia ciencia que él está haciendo, porque si yo estoy haciendo declaraciones científicas que no pueden ser probadas científicamente, en cierta medida eso es una gran contradicción y yo no voy a llegar a ningún lado. Así es que yo creo que sí, que lo que le dio el impulso, fíjate que la gran creación científica comienza después de la Reforma Protestante. De hecho, la sociedad la Sociedad Real de Científicos en Inglaterra, ¿verdad? En el siglo XVI, básicamente su gran mayoría eran personas cristianas, porque entendían, ¿verdad? El caso de Johannes Kepler, por ejemplo, fue uno que no era inglés, pero fue otro científico también, después de que también era un científico creyente. Y presuponíamos, todos ellos presuponían, que el universo necesitaba de leyes universales para poder hacer ciencia. Gracias. Siga haciendo sus preguntas y enviándolas. Eso nos ayuda a nosotros a poder responder cosas que son de inquietud. Y de verdad que agradecemos mucho la audiencia que ustedes nos prestan. Hasta la próxima. Al punto con Tony Flaquer.